Capítulo 3. Las fiestas. Sección 1. La Navidad y la Anunciación de Nuestra Señora. Si Roma es en verdad la Babilonia del Apocalipsis, y si la Madonna tenida como reliquia en sus santuarios es la misma Reina del Cielo, por cuya adoración se encendió el furor de la ira de Dios contra los judíos en los días de Jeremías, la última consecuencia que de tal hecho podría demostrarse está fuera de toda posibilidad de duda, porque una vez que esto se haya demostrado, todos los que tiemblan ante la palabra de Dios deben estremecerse ante el solo pensamiento de permanecer en tal sistema. Ya se ha dicho algo que servirá de mucho para probar la identidad de los sistemas de Roma y de Babilonia, pero a cada paso la evidencia se hará todavía más abrumadora, y la que surge de la comparación de las diferentes fiestas lo es en modo particular. Las fiestas de Roma son innumerables, pero se pueden escoger 5 de las más importantes para dilucidar el asunto: la Navidad, la Anunciación de Nuestra Señora, la Pascua Florida, la Natividad de San Juan y la Fiesta de la Asunción. Puede probarse que todas y cada una de ellas son babilónicas. Primero, la fiesta en honor del nacimiento de Cristo o Navidad. ¿Cómo ocurrió que tal fiesta se relacionara con el 25 de diciembre? En las Escrituras no hay una sola palabra sobre el día preciso de su nacimiento, ni sobre la época del año en que Él nació. Lo que ahí se relata implica que, sea como fuere, el tiempo que tuvo lugar su nacimiento no pudo ser el 25 de diciembre. En el momento en que el ángel anunció su nacimiento a los pastores de Belén, ellos estaban pastoreando sus rebaños de noche y a campo raso. Sin duda, el clima de Palestina no es tan riguroso como el de este país, pero aún allí, aunque el calor del día sea considerable, el frío de la noche de diciembre a febrero es muy penetrante, y no se acostumbraba que los pastores de Judea cuidaran sus rebaños a campo abierto desde fines de octubre. Entonces, es increíble, desde todo punto de vista, que el nacimiento de Cristo pudiera haber tenido lugar a fines de diciembre. A este respecto, existe una gran unanimidad entre los comentaristas. Además, Barnes, Doddridge, Lightfoot, Joseph Scaliger y Jennings, en sus Antigüedades Judías, todos ellos opinan que el 25 de diciembre no puede ser la fecha correcta de la Natividad de nuestro Señor. Al efecto, el famoso Joseph Mead emite un concepto decisivo. Después de una larga y cuidadosa disertación sobre el asunto, él aduce, entre otros argumentos, el siguiente: cuando ocurrió el nacimiento de Cristo, toda mujer y todo niño iban a ser censados en la ciudad a la cual pertenecían, a algunas de las cuales habían largas jornadas, pero a mediados del invierno no era la época apropiada para tales asuntos, especialmente para una mujer embarazada ni para que viajaran los niños. Por tanto, Cristo no pudo nacer en la mitad del invierno. Además, en el tiempo del nacimiento de Cristo, los pastores permanecían afuera para cuidar sus rebaños en las épocas de la noche, pero no era probable que ocurriera esto a mediados del invierno. Si alguien cree que el viento en invierno no era tan difícil de soportar en estas regiones, que recuerde las palabras de Cristo en el Evangelio: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. Si el invierno era un tiempo tan malo para huir, parece que no era un tiempo adecuado para que los pastores permanecieran en los campos, ni para que viajaran las mujeres y los niños. Ciertamente, los más instruidos y sinceros escritores de todas partes están de acuerdo en que el día del nacimiento de nuestro Señor no puede determinarse, y que no se tiene noticia de que dentro de la iglesia cristiana hubiera alguna fiesta como la Navidad hasta el siglo III, ni que ella se guardara mucho hasta bien avanzado del siglo IV. Entonces, ¿cómo fijó la iglesia romana el 25 de diciembre como el día de la Navidad? Por esto, mucho antes del siglo IV y mucho antes de la misma era cristiana, se celebraba una fiesta entre los paganos, exactamente en esa época del año, en honor del nacimiento del hijo de la Reina del Cielo babilónica, pudiéndose presumir cabalmente que, con el fin de atraer a los paganos y aumentar el número de adherentes al cristianismo, se adoptara la misma fecha por la Iglesia romana, dándole solamente el nombre de Cristo.
Esta tendencia de parte de los cristianos de hacer algunas concesiones al paganismo se manifestó desde muy temprano, y así encontramos a Tertuliano que, incluso en sus días, cerca del año 230 después de Cristo, se lamentaba amargamente de la inconsecuencia de los discípulos de Cristo a este respecto, contrastando esto con la estricta fidelidad de los paganos a su propia superstición. Para nosotros, dice él, que desconocíamos los sábados y las lunas nuevas y las fiestas en otro tiempo aceptables para Dios, ahora concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas de enero, a la Brumalia, a la Metronalia. Las ofrendas son llevadas de acá para allá, los regalos del día del Año Nuevo se hacen con estrépito y los deportes y los banquetes se celebran con alboroto. Oh, cuánto más fieles son los paganos a su religión, pues tienen cuidado especial para no adoptar ninguna solemnidad de los cristianos. Hombres rectos hicieron lo posible para detener la marea, pero, a despecho de sus esfuerzos, la apostasía continuó hasta que la Iglesia, con excepción de un pequeño remanente, se sumergió bajo la superstición pagana. Está fuera de toda duda que la Navidad fue, originalmente, una fiesta pagana. La época del año y las ceremonias con las cuales se celebraba todavía prueban su origen. En Egipto, el hijo de Isis, el título egipcio para la reina del cielo, nació en esta misma época, cerca del tiempo del solsticio de invierno. El mismo nombre de el día Yule, por el cual se conoce popularmente la Navidad entre nosotros, prueba enseguida su origen pagano y babilónico. Yule es el nombre caldeo para niño o bebé, y como el 25 de diciembre fue llamado por los anglosajones, nuestros antepasados paganos, Yule o el Día del Niño, y a la noche que lo precedía, la Noche de la Madre, mucho antes de que ellos entraran en contacto con el cristianismo. Esto prueba suficientemente su verdadero carácter. Por todas partes, en los ámbitos del paganismo, se guardaba este día del nacimiento. Se cree por lo general que esta fiesta tenía solamente un carácter astronómico, por referirse simplemente a la terminación del año en curso y al comienzo de un nuevo ciclo. Pero hay evidencia indudable de que la fiesta en mención tenía una referencia de mayor jerarquía que la de una conmemoración, no solamente del día del nacimiento simbólico del sol en el renacimiento de su curso, sino del día del nacimiento del gran libertador. Entre los sabios de Arabia, que consideraban la luna en lugar del sol como el símbolo visible del objeto favorito de su idolatría, se observaba el mismo período como la fiesta del nacimiento. Así leemos en la filosofía sabia de Stanley: el 24 del 10º mes, es decir, diciembre, según nuestro cómputo, los árabes celebraban el nacimiento del Señor, es decir, de la luna. El Señor Luna era el gran objeto de culto de los árabes, y ese Señor Luna, según ellos, nació el 24 de diciembre, lo que demuestra claramente que el nacimiento que ellos celebraban no tenía relación necesaria con el curso del sol. También es digno de especial consideración que el día de Navidad entre los antiguos sajones en esta isla se observara para celebrar el nacimiento de algún señor de las huestes celestiales, lo cual debe haber sido exactamente lo mismo aquí que en Arabia. Los sajones, como bien se sabe, consideraban el sol como una divinidad femenina y la luna como una divinidad masculina. Por tanto, debe haber sido el día del nacimiento del señor Luna y no del sol, lo que era celebrado por ellos el 25 de diciembre, así como los árabes observaban el 24 de diciembre como el nacimiento del señor Luna. El nombre del señor Luna en el oriente parece haber sido Meni, porque esta parece ser la interpretación más natural de la afirmación divina en Isaías 65:11. Pero vosotros, los que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, Gad, y suministráis libaciones para el destino, Meni, hay razones para creer que Dios se refiere al dios Sol y que el destino, Meni, alude de algún modo a la divinidad lunar. Meni o Manai significa el que numera, siendo por los cambios de la luna por los que se numeran los meses. Salmo 104:19. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. El nombre del hombre de la luna
el dios que presidía sobre la luna entre los sajones, era Mané, como se dice en las Hadas, y Mani en el Voluspa, de que era el nacimiento del señor Luna el que se celebraba entre nuestros antepasados en Navidad, tenemos notable evidencia en el nombre que todavía se le da en las tierras bajas de Escocia a la fiesta del último día del año, que parece ser un remanente de la antigua fiesta del nacimiento, por los pasteles que entonces se hacían, llamados pasteles Nur o pasteles del nacimiento. Este nombre es Hogmanay. En caldeo, Hog Manay significa la fiesta del que numera. En otras palabras, la fiesta del Deus Lunus o del hombre de la luna. Para mostrar la conexión entre un país y otro, la permanencia inverterada de las viejas costumbres, es digno de observarse que Jerónimo, al comentar las palabras de Isaías ya citadas, ponéis mesa para la fortuna, Gad, y suministráis liberación para el destino, Meni, observa que esa era la costumbre tan antigua como su época, el siglo IV, en todas las ciudades, especialmente en Egipto y Alejandría, de poner mesas el último día del mes del año y disponerlas con variados y suculentos manjares alimenticios, y con grandes copas que contenían una mezcla de vinos nuevos, mesas sobre las cuales la gente hacía presagios relacionados con la fertilidad del año. El año egipcio empezaba en una época distinta al nuestro, pero está lo más cerca posible por la forma en que todavía se celebra en Hogmanay, cambiando solamente el vino por el whisky. El último día del último mes del año en Escocia, no sé que se haya hecho algún presagio sobre nada que tuviera lugar en esa época, pero todos en el sur de Escocia tienen conocimiento personal del hecho de que, entre todos que observan las costumbres antiguas, en el Hogmanay, o la noche anterior al día del Año Nuevo, se pone una mesa y que, en tanto que los bollos y otras golosinas son suministrados por los que tienen cómo hacerlo, las tortas de avena y el queso aparecen en medio de aquellos que jamás ven las tortas de avena sino en esta ocasión, y que las bebidas espirituosas constituyen un artículo esencial de la provisión. Incluso donde el sol era objeto favorito de culto, como fue en la propia Babilonia y en otras partes, el sol era adorado en esta fiesta, no solamente como el astro del día, sino como el Dios encarnado. Era un principio esencial del sistema babilónico, que el sol o Baal fuera el único Dios. Por tanto, cuando Tamuz fue adorado como el Dios encarnado, esto también implicó que él fuera una encarnación del sol. En la mitología hindú, que se considera como esencialmente babilónica, esto se ve muy claramente. Allí, Surya, o el sol, se representa como un ser encarnado, que nace con el propósito de someter a los enemigos de los dioses, que, sin tal nacimiento, no podrían haber sido dominados. Entonces, no era una mera fiesta astronómica la que los paganos celebraban en el solsticio de invierno. En Roma, a esa fiesta, se le dio el nombre de fiesta de Saturno, y la forma en que era celebrada allí demuestra de dónde provenía. La fiesta reglamentada por Calígula durante 5 días, y en ella se daba rienda suelta a la embriaguez y a la orgía. Los esclavos gozaban de una emancipación temporal y acostumbraban a tomarse toda clase de libertades con sus amos. Según Beroso, esta era precisamente la forma en que se celebraba en Babilonia, la fiesta de la borrachera del mes Tebeth, correspondiente a nuestro diciembre, la fiesta de Baco. Era costumbre, dice él, durante los 5 días que duraba, que los amos estuvieran sometidos a sus esclavos, y uno de estos ejercía el gobierno de la casa, llevando vestiduras de púrpura como un rey. Ese esclavo vestido de púrpura recibía el nombre de Soganés, el hombre de la diversión y el libertinaje, que corresponde exactamente al señor del desorden, que en las épocas del oscurantismo era escogido en los países papistas para dirigir a los jolgorios de la Navidad. La ponchera de la bebida de la Navidad tenía su duplicado exacto en la fiesta de la embriaguez de Babilonia, y muchas de esas costumbres conservadas entre nosotros en la Navidad tenían la misma procedencia. Las velas encendidas en la víspera de la Navidad en algunas regiones de Inglaterra
y usadas mientras dura la fiesta, eran encendidas igualmente por los paganos a la víspera de la fiesta del dios babilónico para honrarlo, porque era una de las peculiaridades distintivas de su culto el tener velas de cera encendidas en sus altares. El árbol de Navidad, ahora tan común entre nosotros, era igualmente común en Roma y en el Egipto pagano. En Egipto ese árbol era de palmera, en Roma era el abeto. La palmera simbolizaba al Mesías pagano como Baal Tamar, el abeto lo simbolizaba como Baal Berit, la madre de Adonis, el dios Sol, la más grande divinidad mediadora, de la cual se decía místicamente que había sido transformada en un árbol y que, encontrándose en tal estado, había dado a luz a su divino hijo. Si la madre era un árbol, el hijo tenía que haber sido reconocido como el hombre rama, y esto explica plenamente la quema del leño de Navidad, la víspera de la fiesta, la aparición del árbol navideño en la mañana siguiente. Como Zoroastra, la simiente de la mujer, cuyo nombre también significa indígena o nacido de fuego, tenía que prender el fuego en la noche madre para que pudiera nacer al día siguiente del fuego como la rama de Dios, o el árbol que produce todos los dones divinos para los hombres. Pero podría preguntarse, ¿por qué se tiene que prender el fuego bajo el mismo símbolo de un leño? Para comprender esto, debe recordarse que el niño divino, nacido en el solsticio de invierno, nació como una nueva encarnación del gran Dios, después de que ese Dios fue hecho pedazos, con el propósito de vengar su muerte en sus asesinos. El gran Dios muerto, en el apogeo de su poder y su gloria, era simbolizado como un árbol enorme, despojado de todas sus ramas y cortado casi a ras de tierra. Pero Esculapio, la gran serpiente, símbolo de la restauración de la vida, se enrosca en torno del tronco muerto, y aquí que a su lado brota un árbol joven, un árbol de una clase completamente diferente, que está destinado a no ser derribado jamás por un poder hostil. Este árbol es precisamente una palmera, el bien conocido símbolo de la victoria. En Roma, el árbol de Navidad, como ya se ha dicho, era un árbol diferente, el abeto. Pero la misma idea que está implícita en la palmera lo está igualmente en el abeto, por lo que simbolizan secretamente al dios renacido como Baal Berit, el señor del pacto. Y así se representaba la perpetuidad y la naturaleza eterna de su gran poder ahora, cuando después de haber caído ante sus enemigos, se había levantado triunfalmente sobre todos ellos. Por tanto, el 25 de diciembre, el día que se guardaba en Roma como el día en que el Dios reapareció victorioso sobre la tierra, siendo considerado como el Natalis Invicti Solis, el día del nacimiento del sol invisible, el leño de Navidad es el tronco muerto de Nimrod, deificado como Dios Sol, pero derribado por sus enemigos. El árbol de Navidad es Nimrod Redivivus, el Dios sacrificado que vuelve a la vida, a la luz reflejada por las declaraciones anteriores sobre las costumbres que todavía perduran entre nosotros y cuyo origen se ha perdido en medio de la vetusta antigüedad, le permiten al lector ver la costumbre singular que todavía se mantiene en el sur, en la víspera de la Navidad, de besarse bajo la rama de un muérdago. En la superstición druida, esa rama de muérdago, que como hemos visto, procede de Babilonia, era una representación del Mesías, el varón del renuevo. El muérdago se consideraba como una rama divina, como una rama que bajó del cielo y creció sobre un árbol que brotó de la tierra. Así, por el injerto de la rama celestial en el árbol terrenal, el cielo y la tierra, que el pecado había separado, se unieron, y de ese modo la rama de muérdago se convirtió en la señal de la reconciliación divina para con el hombre, siendo el beso la bien conocida señal del perdón y de la reconciliación. ¿De dónde pudo haber venido semejante idea? Ojalá que no haya venido del Salmo 85, versículos 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, como consecuencia de la venida del Salvador prometido, y la justicia mirará desde el cielo. Lo cierto es que ese salmo se escribió poco después del cautiverio de Babilonia, y como millares de judíos
Después de ese acontecimiento, todavía permanecían en Babilonia bajo la guía de hombres inspirados, tales como Daniel, como una parte de la palabra divina que debe haberles sido comunicada, así como sus parientes en Palestina. En ese tiempo, Babilonia era el centro del mundo civilizado, y así el paganismo, al corromper el símbolo divino, como ya había sucedido, tenía la oportunidad de enviar a todos los rincones de la tierra su falsificada imitación de la verdad, mediante los misterios que fueron adoptados por el gran sistema central de Babilonia. Es así como las mismas costumbres de la Navidad, todavía existentes, arrojan una luz sorprendente tanto sobre las revelaciones de la gracia hechas a toda la tierra, como sobre los esfuerzos hechos por Satanás y sus emisarios para degradarlas y hacerlas materialistas y carnales. En muchos países se sacrificaba un jabalí al dios, porque se había convertido en fábula las heridas que el jabalí le habían causado al dios. Según una de las versiones de la historia de la muerte de Adonis o Tamuz, él murió, como hemos visto, a consecuencia de la herida causada por el colmillo de un jabalí, del Ates Frigio, el amado de Cibeles, cuya historia se identificaba con la de Adonis. Se fabuló que había perecido de manera semejante por el colmillo de un jabalí. Por tanto, Diana, que aunque se le presentaba en los mitos populares solo como la Diana cazadora, fue en realidad la gran madre de los dioses. Tiene con frecuencia como acompañante la cabeza de un jabalí, no como recuerdo de algún éxito de la cacería, sino de su victoria sobre el gran enemigo del sistema idolátrico, en la cual ella ocupaba tan destacado lugar. Según Teócrito, Venus se reconcilió con el jabalí que había matado a Adonis, porque cuando fue traído encarnado ante ella, él alegó tan patéticamente que no había matado maliciosa y premeditadamente a su esposo, sino que había sido solo por accidente. Sin embargo, en memoria de lo hecho por el mismo jabalí, muchos más de ellos perdieron su cabeza o fueron ofrecidos como sacrificio a la diosa ofendida. En la obra de Smith, Diana está representada con la cabeza de un jabalí que reposa junto a ella en la cima de un montón de piedras, y en el grabado en el que se representa al emperador romano Trajano quemando incienso ante la misma diosa, la cabeza del jabalí hace parte de una figura muy prominente. El día del jabalí, los sajones continentales ofrecían un jabalí como sacrificio al sol, con el fin de propiciar a la diosa por la pérdida de su amado Adonis. En Roma existió, evidentemente, una ceremonia similar, porque el jabalí era el objeto principal de la fiesta de Saturno, como se desprende de las siguientes palabras de Marcial: ese jabalí os proporcionará una buena Saturnalia. Por eso, la cabeza del jabalí todavía perdura en la cena de Navidad en Inglaterra, cuando la razón para ello se olvidó desde hace mucho tiempo. Efectivamente, el pavo de Navidad y las tortas de Navidad eran esenciales en el culto del Mesías babilónico, al cual que cuando ese culto fue practicado tanto en Egipto como en Roma, Wilkinson, al referirse a Egipto, dice que la ofrenda favorita para Osiris era un ganso, y además que el ganso no podía comerse excepto en lo más crudo del invierno. Con respecto a Roma, Juvenal dice que si Osiris estaba enojado, solo podía pacificarse por medio de un ganso grande y de una torta pequeña. En muchos países encontramos la evidencia de que el ganso se le atribuye un carácter sagrado. Es bien sabido que en una ocasión el Capitolio de Roma, estando a punto de ser sorprendido en el silencio de la noche por los galos, se salvó por el cloqueo del ganso sagrado a Juno, mantenido en el templo de Júpiter. En ese grabado se muestra que el ganso era el símbolo de Cupido en Asia Menor, al tiempo que en Egipto era símbolo de Seb. En la India, el ganso ocupaba una posición similar, porque en esa tierra leemos sobre el sagrado ganso brahmánico o ganso consagrado a Brahma. Finalmente, los monumentos de Babilonia demuestran que el ganso tenía un carácter místico parecido en Caldea y que era ofrecido en sacrificio allí, al igual que en Roma o en Egipto, pues allí se ve al sacerdote con el ganso en su mano y con el cuchillo para el sacrificio en la otra.
Entonces no puede haber duda de que la fiesta pagana del solsticio de invierno, en otras palabras, la Navidad, se celebraba en honor del nacimiento del Mesías babilónico. Al considerar la siguiente gran fiesta del calendario papal, se tiene la más notable confirmación de lo que ya se ha dicho. Esa fiesta, llamada el Día de la Anunciación de Nuestra Señora, se celebraba en Roma el 25 de marzo, como pretendida conmemoración de la milagrosa concepción de nuestro Señor en el vientre de la Virgen, el día en el que fue enviado el ángel para anunciarle a ella el señalado honor que iba a serle concedido como la madre del Mesías. Pero, ¿podría decirse cuándo se cumplió esta anunciación? Las Escrituras guardan silencio con respecto al tiempo en que esto sucedió, pero esto no tenía importancia aquí. Antes de que nuestro Señor naciera o fuera concebido, ese mismo día, establecido ahora en el calendario papal como la Anunciación de la Virgen, era observado en la Roma pagana en honor de Cíbeles, la madre del Mesías babilónico. Es claro que el día de la Anunciación y el día de la Navidad se relacionan íntimamente el uno con el otro. Entre el 25 de marzo y el 25 de diciembre hay exactamente 9 meses. Si el falso Mesías fue concebido en marzo y nació en diciembre, entonces, ¿puede alguien creer por un momento que la concepción y el nacimiento del verdadero Mesías pudieron haberse sincronizado tan exactamente? No solo en cuanto al mes, sino también en lo relacionado con el día. Esto es increíble. Entonces, el día de la Anunciación y el día de la Navidad son puramente babilónicos.